Aleluya, 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 aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Joana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Verbum Domini. Tomamos asiento. Estas son las fiestas de Pascua, donde la inteligencia
No es que se suprima, pero es como que queda cegada para comprender un misterio tan alto, así como la pupila se tiende a cerrar cuando la luz es muy fuerte. No por nada esta celebración está llena de luz, pero no de una luz solar natural, sino de una luz trascendente. Jesucristo en el Sábado Santo desciende a la periferia del infierno. Es un dogma de fe que muchas veces pasamos por alto y que lo anunciamos y lo repetimos en el credo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y uno puede imaginarse como una especie de anonadamiento por parte del Señor una vez que desprende su alma de su cuerpo, desciende a lo más profundo, como si fuese una liturgia de luz que va a las profundidades. La iconografía oriental nos relata con el pincel, con la grafía del pincel, este hermoso suceso donde Cristo, esplendoroso, rodeado de una gran luz, toma a Adán del pulso, porque en el pulso está la vida, y a Eva, y los levanta. Despierta tú que duermes. Probablemente en esa liturgia abismal, el Señor habrá confortado a todos aquellos que aguardaban su venida, esperaron en el Mesías, por eso fueron confortados, esperaban la salvación. De allí, de ese momento culmen, pero de anonadamiento, desde ese lugar el Señor comienza a subir y esa subida terminará finalmente a la derecha del Padre. Pero tiene que edificar este dogma magnífico de la resurrección. Era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Así lo había anunciado varias veces. Y con su alma unida a la divinidad entra en el cuerpo. Probablemente quiero imaginar que esa alma entra por el pecho, dando vitalidad al corazón yerto del Señor, donde levita su cuerpo por un instante, y en el momento mismo de la resurrección se produce un fogonazo instantáneo de luz, sobrenatural y natural a la vez, que deja grabada esa efigie en la parte dorsal y frontal en la sábana santa, que era esa sábana con la cual los judíos enterraban a los muertos, una sola sábana que daba vuelta por la cabeza. Conocemos la sábana santa, que está en Turín, que muchas veces está a la exposición de los peregrinos para ser venerada. Esa sábana santa es una reliquia amorosísima que el Señor quiso dejar a su iglesia. Y es, a mi manera, el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque allí tenemos el misterio pascual resumido para aquellos que tenemos fe y también para aquellos que son un poco incrédulos, porque ese crucificado y ese resucitado que está allí
tiene todas las cualidades mismas de Jesús de Nazaret. Es un hombre que tiene coronas de espinas, es un hombre que ha sido enclavado, es un hombre que ha sido flagelado, es un hombre cuyo costado está abierto. En esa sábana santa tenemos el testimonio más elocuente después de los evangelios y de la tradición de la Iglesia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablar en este misterio de la resurrección, de ese triunfo magnífico que el Señor tiene en este momento, es un poco difícil porque encontramos que la lengua humana, el entendimiento, como decía, se llena de aporías, es decir, de cosas que el intelecto no alcanza a comprender, a conjuntarlos. Pero solamente quisiera decir que la resurrección es justamente el triunfo de Cristo en su humanidad, pero que después se transfiere a toda la Iglesia y a todos aquellos que creemos en Cristo. Así como el pecado original en el inicio había sido como una bomba atómica, porque allí Adán y Eva perdieron tanto, no solo lo perdieron para sí, perdieron para toda su descendencia muchos dones, además de la gracia, especialmente el don preternatural de la inmortalidad, porque Dios no había hecho la muerte. La muerte ingresa en el mundo a causa del pecado. Y entonces podríamos decir que en el huerto paradisíaco todo era luz natural, luz solar, pero también una luz esplendorosa donde Adán y Eva brillan en su intelecto, aman a Dios, buscan a Dios y desean entregarse continuamente a Él. Después del pecado, la humanidad queda en una especie de sombría noche. Toda la humanidad había quedado en el exilio fuera del huerto, con un arcángel que cuidaba la puerta del huerto, cerradas las puertas del cielo, en un peregrinar sin saber a dónde, con un destino de tinieblas. Y es bueno decirlo porque si no, no comprendemos de qué nos vino a salvar el Redentor. Por eso, en una humanidad que estaba en una especie de noche, es necesario que la noche misma, en esa noche de la humanidad, se descubra la luz esplendorosa para esa humanidad. Ayer meditábamos en la cruz, el Padre Gabriel decía, el día a las 3 de la tarde se hizo noche. Hoy la noche se hace día. Era necesario que la luz solar ocultase a manera de luto, quizás el Viernes Santo, sus rayos. Pero así como era necesario que el Cristo muriera en viernes, 6º día, a las 3 de la tarde, en un día donde también fue creado Adán y Eva, en el 6º día, ese Cristo volviera a recuperar a ese Adán que había quedado sumido en la oscuridad. De la oscuridad del sol natural pasamos hoy a través de la noche que nos gesta a la luz sobrenatural, a la luz divina,
a la luz que ha bajado de lo alto. Ya decía Zacarías hermosamente en su cántico, nos visitará el sol que nace de lo alto. Nos visitará no el sol creado, el sol increado, el sol que no tiene origen en el tiempo. Ese sol sobrenatural es el que visita al hombre para iluminarlo de nuevo. Y es así entonces como en este día, donde la noche está preñada de misticismo, es donde nos convida Jesucristo a mirar esa luz sobrenatural, esa luz que lo envuelve todo. Y así, como es verdad que fue en el paraíso una bomba atómica el pecado original, ahora es mucho más verdad que por el triunfo de Jesús se renuevan todas las cosas. Porque si es cierto que el pecado puede haber dejado sumido en la tristeza a la humanidad, cuánto más esta noche que brilla con una luz, pero a la inversa, no nos deja sumidos en la tristeza, sino en la alegría indecible de sentirse salvados. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Antes éramos tinieblas a causa de nuestros pecados. Hoy podemos decir, somos luz en el Señor. La vida de la gracia, que proviene de ese don magnífico de la resurrección del Señor, hace brillar su triunfo en tu corazón, en el mío, en el de todos, en el de la Iglesia toda. Debemos pensar en qué es lo que pasaría si de repente no creyésemos en la resurrección de Jesús, aun cuando creemos. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo en 1 Corintios 15, 17, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, tú y yo estamos condenados. Si Cristo no ha resucitado, tú y yo prescindimos de luz sobrenatural. Si Él no triunfa o no triunfó, no existirían santos en la Iglesia que brillan como estrellas en el firmamento hoy. Los santos han sido santos porque han recibido el poder inmenso de la gracia que esta noche se levanta, digo yo, como una energía gigantesca que abarca todos los tiempos. Si Cristo no ha resucitado, no creamos en la Eucaristía, porque allí está resucitado. Debemos creer. Qué magnífica es nuestra fe que se alimenta con esta luz eterna en el día de hoy, donde nos llega por el poder de Cristo y su resurrección esa certeza de que Él ha resucitado, y por lo mismo creemos en las verdades sobrenaturales, en las verdades eternas, en esa verdad sobre todo que estamos llamados a la vida eterna, a compartir como amigos, amados, hijos de Dios, y ser en Él una realidad totalmente iluminada al servicio de Dios, cantando sus glorias. Como Cristo ha resucitado, tenemos que agradecer tanto. No nos cansaríamos de decirle a Jesús, gracias, gracias por tu amor, gracias porque has bajado del cielo a la tierra a buscar a la oveja perdida, a iluminarla, a tomarla de la mano
y a llevarla a los apriscos eternos. Como Cristo ha resucitado, nosotros compartimos hoy esa alegría con toda la Iglesia y con el mundo celeste, que debe estar de fiesta, seguramente festejando el triunfo no solo de Cristo, sino el triunfo de todos aquellos que han recibido esa luz eterna que ha bajado de lo alto, ilumina los corazones para transportarlos a la luz eterna. Pues cuando nosotros miramos la luz solar o miramos las cosas iluminadas por la luz, vemos que la luz lo llena todo, da en resumen la forma a los cuerpos, da el color, la sustancia, los espacios. La luz es algo espléndido. Cuentan una vez que San Francisco de Borja estaba en Portugal y la gente se asustó muchísimo porque hubo un eclipse de sol y pensó en ese momento la gente que se iba a acabar el mundo y no encontraron mejor cosa que ir al templo a golpearse el pecho y a pedir perdón por sus faltas, porque los asustó tremendamente esa oscuridad. Y entonces San Francisco de Borja aprovechó en la Santa Misa enseñarles por qué se asustan. Sí, porque el sol esconda sus rayos de vez en cuando, ustedes se asustan pensando que es el fin del mundo, más se tendrían que asustar que no sean iluminados más por la luz eterna, porque si vivimos en pecado sin la luz eterna en el corazón, podemos estar en las más horrorosas tinieblas del submundo del infierno. Un lenguaje fuerte, pero contundente a la vez. ¿Qué quiero decirles? La luz se ofrece a los corazones. La Virgen Madre nos entregó a su Hijo para que nosotros viviésemos de su vida y de su luz. Es decir, que vivamos en gracia de Dios, apreciando ese inestimable don de la gracia. Pues nuestra tarea es vivir como resucitados, muertos al pecado, vivos a la gracia, porque la gracia nos hace partícipes de la vida eterna aquí en la tierra. Que así sea.